Y en estos momentos se desarrolla una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de que Estados Unidos llevara a cabo la operación militar en Caracas para capturar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. El embajador de Estados Unidos ante el organismo rechazó las acusaciones de agresión contra Venezuela. Dijo que se trató de una operación militar de acción de aplicación de la ley vinculada a cargos criminales de larga data. Como ha dicho el secretario Rubio, no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país. Se trataba de una operación policial en cumplimiento de acusaciones legales que existen desde hace décadas. Estados Unidos detuvo a un narcotraficante que ahora será juzgado en Estados Unidos de conformidad con el Estado de Derecho por los delitos que ha cometido contra nuestro pueblo durante 15 años. Estados Unidos no vacilará en sus acciones para proteger a los estadounidenses del flagelo del narcoterrorismo y busca la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela. Nos acompaña en el informativo de NTN 24 Nancy Arellano Suárez, especialista en políticas públicas y cooperación internacional. Está en pantalla. Bienvenida. Buena tarde. Muy buenas tardes. Estados Unidos, su gobierno cierra filas y sigue defendiendo la captura de Nicolás Maduro como eso, como una operación de captura de un criminal. Le pregunto, incluso hubo una descripción por parte del general Dan Kane de cómo se preparó la operación y de qué se hizo hasta capturar a Nicolás Maduro, eso sí, en territorio venezolano. Tal y como se ha conocido esta operación, ¿se ajusta, le pregunto, a las normas internacionales o por el contrario viola alguna ley internacional? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es un escenario absolutamente sui generis, que arranca por la hibridación del Estado venezolano en manos del chavismo, al romper el monopolio de la fuerza coactiva y compartirlo con organizaciones paraestatales, el ELN, la FARC, Hezbollah, etcétera, lo que ya pone un escenario absolutamente fuera del orden internacional tradicional. En este caso, lo que ha quedado pues evidenciado es que el orden internacional actual parece no disponer de los mecanismos necesarios para poder responder ante estructuras de este tipo, que en este caso además viene operando desde hace pues más de una década y que además ha tenido en su impacto no solamente lo propio de las organizaciones criminales en términos de amenaza regional que representan como organizaciones transnacionales, sino los efectos pues muy claros en violaciones de derechos humanos. Eh, y bueno, parte de eso es lo que ha puesto a Venezuela como el único país de América Latina en segunda fase de investigación ante la Corte Penal Internacional. Entonces, la verdad es que este es un escenario multiforme, multitablero, multiactor, profundamente complicado, que no tiene una respuesta directa para poder hablar sobre, insisto, los preceptos a los que debe ajustarse, ¿no? Señora Arellano, buenas tardes. Jenny Lizarazo le saluda. Le quería hacer la consulta. Escuchábamos hace unos minutos a Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, dando sus declaraciones y justificaciones de este ataque. Y hay una afirmación que él hizo, y abro comillas, dice: si este órgano otorga legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y trata igual a un jefe democráticamente electo, ¿qué tipo de organización es esta? ¿Usted cómo ve el papel en esta sesión extraordinaria que fue citada por Colombia a propósito de la ONU? ¿Cuál debe ser el papel que debe cumplir la ONU en este momento? Bueno, el tema es que, insisto, todo esto está tensando la lógica del orden internacional. De que se ha dado un cisma en términos del orden internacional, se ha dado, y eso es innegable. Pero qué es lo que se está, o lo que se puede ver en el balance, tiene que ver más con la incapacidad para responder, insisto, a violaciones sistemáticas de derechos humanos y la descomposición de un Estado en los términos de su propia constitución. Es decir, cuando hablamos del principio de autodeterminación de los pueblos, ¿de qué hablamos? Hablamos del respeto en el marco de las constituciones que se dan los propios pueblos. Cuando estas violaciones se dan de forma sistemática y empiezan a operar grupos de poder en nombre de los estados al margen del sistema, ¿cómo podemos operar el sistema? Hay que repensar un sistema que fue, insisto, diseñado hace más de 70 años en unas condiciones completamente distintas y que pareciese no estar a la altura de las amenazas, las nuevas amenazas que se dan en términos de seguridad continental y, bueno, por supuesto mundial, que son desafíos que incluyen las economías criminales, que incluyen todo el uso de la economía cripto, que incluye
te muestran cómo han mutado y han penetrado las estructuras estatales y que tienen, insisto, un poder de fuego que hace colisionar los principios básicos, como por ejemplo, debe haber para acá, el Estado tiene el monopolio de la fuerza coactiva. Cuando un Estado renuncia al monopolio de la fuerza coactiva, ¿cómo puede cumplir las garantías básicas para poder formar parte del concurso internacional y hacer respetar los acuerdos a los que se llegan en el marco internacional? Y hay quien dirá que hay mecanismos que están operando en ese sentido, pero la pregunta es, ¿qué mecanismos de defensa hay cuando tenemos esta hibridación en curso con impactos claros en toda la región? Señora Arellano, ¿cuál es la capacidad de acción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Porque hay una intención allí de Colombia, cuyo gobierno es aliado del régimen de Nicolás Maduro y apoyado en este caso por Rusia, otro régimen aliado del régimen de Nicolás Maduro, y China, un gobierno que de alguna manera tiene intereses bajo la mirada del régimen de Nicolás Maduro en territorio venezolano. ¿Qué puede hacer el Consejo de Seguridad? Bueno, en este momento el Consejo de Seguridad, como opera el Consejo de Seguridad, el poder de veto está tanto del lado de China, Rusia, como de Estados Unidos, o de Francia, o de Reino Unido. Entonces tenemos una serie de países que muy difícilmente van a poder llegar a un acuerdo de resolución el día de hoy. Y parte, insisto, de lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas con el sistema, específicamente el Consejo de Seguridad, es que el poder de veto ha sido usado para varias veces. No es la primera vez que el tema de Venezuela se toca en el Consejo de Seguridad, también como se tocó en el Consejo de Derechos Humanos. Y insisto, esta situación que ha venido ocurriendo desde el año 2014, como está documentado en las investigaciones de la determinación de hechos, ha prevalecido los mecanismos internos de burocratización de estos estadios de Naciones Unidas. Entonces, aquí hay que repensarse cómo el sistema puede realmente garantizar los derechos humanos y cómo realmente puede respetar los principios que se buscan proteger. Esta situación, insisto, es una muestra clara de un resultado de una cantidad importante de negociaciones infructuosas, de la demolición del Estado de Derecho, de la agudización de contradicciones en términos de legalidad dentro del país y del apoyo a redes criminales que no lograron ser detenidas a tiempo, ni se permitió el recambio constitucional que debió darse, bueno, primero en las elecciones 2015 en Venezuela, la Asamblea Nacional legítimamente electa fue petardeada al declararla en desacato. Después hubo unas elecciones de una asamblea constituyente de forma inconstitucional. Después hubo unas elecciones fraudulentas. Después hubo el desconocimiento de las siguientes elecciones. Entonces, todo esto operó a la par que la demolición del Estado, a la par que la penetración de las economías criminales. Y bueno, lo que ha señalado Estados Unidos es que ha habido una operación en los términos del orden criminal, específicamente con las acusaciones por terrorismo, pero paralelamente, por supuesto, se fragua un vacío de poder y tenemos en este momento una sucesión constitucional, entre comillas, y digo entre comillas porque sería avalada por justamente el Tribunal Supremo, que es írrito. Está una Asamblea Nacional cuestionada, juramentando a la vicepresidenta producto de una elección ilegítima. Entonces, tenemos una situación muy compleja donde si los términos en los cuales se puede restablecer el orden y recuperar la soberanía nacional, no solamente de los hechos del 3, sino de los hechos anteriores, que son los primeros que han vulnerado o renunciado al monopolio de la fuerza coactiva. Pues bien, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en esta sesión de la OEA. Es Nancy Arellano Suárez, especialista en políticas públicas y cooperación internacional, a quien le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Feliz tarde para usted.